La Guerra de los Mundos no es solo una historia, es la historia. La primera vez que se narraba una invasión a la Tierra por parte de los marcianos. Fue la novela que aterrorizó al mundo. Jamás se había escrito una batalla entre las fuerzas invasoras del espacio y los ejércitos de la Tierra. Mucho antes de que existiera el cine y la televisión, e incluso antes de que la radio llegara a los hogares, ya existía esta alucinante historia de terror y ciencia ficción. La Guerra de los Mundos original fue escrita por el autor inglés H.G. Wells entre 1895 y 1897, pero no se publicó en formato libro, sino que fue apareciendo capítulo a capítulo de manera periódica en forma de serie en la revista Pearson's Magazine, en el Reino Unido. No se publicó como una novela completa hasta el año 1898. La novela es la narración en primera persona de un protagonista anónimo en Surrey, que escapa mientras Londres y el sur de Inglaterra son invadidos por marcianos. A grandes rasgos, la historia comienza con la detección de unas extrañas explosiones en la superficie de Marte por parte de un observatorio espacial ubicado en un pueblo de Inglaterra. Días después, comienzan a caer por todo el país una serie de cilindros de metal gigantes, de los cuales emergen unos extraños extraterrestres grandes y grisáceos, descritos de piel marrón aceitosa, del tamaño tal vez de un oso, con grandes ojos de color oscuro y bocas en forma de V sin labios y que gotean saliva, y dos grupos de tentáculos de górgona. Estos llegan equipados con máquinas de guerra, descritas como gigantes trípodes andantes metálicos de 30 metros de altura, coronados por una capucha de latón de la cual cuelgan tentáculos metálicos, y en la parte de atrás llevaban una cesta gigante de metal blanco en la que capturaban humanos. Dichas máquinas tienen una capacidad destructiva que supera todo lo conocido, pudiendo disparar un rayo calórico capaz de reducir a cenizas todo lo que encuentre a su paso. La intención de los marcianos es destruir a la especie humana y acondicionar nuestro planeta para instalarse ellos aquí. Para eso, utilizan una especie de hierba roja extraterrestre que comienza a crecer por todas partes, ahogando a la flora autóctona de la Tierra. Pero atención, spoiler, los extraterrestres no logran adaptarse y mueren debido a las bacterias de nuestro planeta, a las cuales los humanos somos inmunes. La novela tuvo un éxito arrollador y supuso un antes y un después en el género. Por eso no ha dejado de reeditarse y publicarse desde el año 1898 en incontables ediciones. La primera adaptación de La Guerra de los Mundos no fue para el cine, sino para la radio, provocando el pánico y varios disturbios. Era domingo 30 de octubre de 1938, la noche de Halloween. La emisora de radio CBS emitía un capítulo de su serie dramática llamada The Mercury Theatre of the Air, algo así como el Teatro de Mercurio en el aire, ¿no? Bueno, con una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos, dirigida y narrada por el actor y futuro director de cine Orson Welles. La narración contaba en primera persona la llegada de los invasores marcianos a la Tierra como si se tratara de un noticiario real. Además, la acción se trasladó de Inglaterra a Nueva Jersey. Los actores y los efectos de sonido simulaban con todo detalle un ataque a la Tierra. Los radio oyentes creyeron que se trataba de una invasión real, a pesar de ser la noche de Halloween y de que antes de comenzar la emisión se advirtió en antena que se trataba de una radionovela de ciencia ficción. Aún así, cundió el pánico y miles de estadounidenses, tratando de salir de la ciudad, colapsaron las calles y las carreteras provocando accidentes. La comisaría y las redacciones de noticias estaban bloqueadas por las llamadas de oyentes aterrorizados que intentaban protegerse de los ficticios ataques de los marcianos. También se cuenta que hubieron varios saqueos por la desesperación y la conmoción que provocó en los ciudadanos el terror real de creer que estaban viviendo una auténtica invasión extraterrestre. Alucinante. Al día siguiente, saltaron protestas exigiendo responsabilidades. Orson Welles pidió perdón públicamente, explicando que solo se trataba de un especial de radio por la fiesta de Halloween. Aquella noche, la histeria colectiva demostró el poder de los medios de comunicación sobre los ciudadanos. Pero la cosa no termina aquí, porque la historia se repitió años después y con peores consecuencias. El sábado 12 de febrero de 1949, en la ciudad de Quito, en Ecuador, se llevó a cabo una adaptación similar a la de Wells.
Esta vez el evento fue aún más realista. Os lo voy a explicar. Había un periódico ecuatoriano llamado El Comercio y una emisora de radio llamada Radio Quito que pertenecían a la misma directiva encabezada por Leonardo Páez Maldonado. Se ubicaban en el mismo edificio. Periódico y radio se sincronizaron para dar más veracidad a la radionovela. Unos días antes de emitir La Guerra de los Mundos adaptada al español, el periódico publicó unos artículos en los que se informaba de extraños avistamientos en el cielo sobre la ciudad. El día de la transmisión, un locutor, interpretado por el actor Eduardo Alcaraz, interrumpió la transmisión en vivo de un número musical para informar sobre un ataque extraterrestre que se había iniciado en las Islas Galápagos. Atención, tal como sucedió en los Estados Unidos, reinó el pánico en la ciudad. Aunque en este caso la cosa fue mucho más seria, ya que varios radio oyentes se suicidaron del terror que provocaba la perspectiva de una invasión de seres extraterrestres. En menos de media hora salió a la luz que solo había sido una broma. La gente, evidentemente enfurecida, acudió en masas hasta el edificio donde se encontraba la sede de la radio y el periódico y comenzaron los disturbios. Primero lanzaron piedras y ladrillos contra las ventanas. Después alguien impregnó de gasolina la zona y le prendió fuego. Los aceites de la imprenta del periódico, sumados al papel, hicieron que el incendio tomara fuerza. Los trabajadores y los artistas que se encontraban en el edificio intentaron ponerse a salvo saltando al techo del edificio vecino. Al final, todo el bloque quedó calcinado y murieron 5 personas entre las llamas. Radio Quito estuvo fuera del aire durante 2 años. Reanudó su transmisión el 30 de abril de 1951. En el año 1953 llega a las salas de todo el mundo la primera adaptación a cine de La Guerra de los Mundos, producida para la Paramount bajo la dirección de Brian Haskin y protagonizada por Ken Barry y Annie Robinson. Tuvo un presupuesto de $2 millones y fue un gran éxito a nivel mundial. En esta película, la acción cambia de lugar y época, pasando a desarrollarse de la Inglaterra victoriana a finales de 1800 a los Estados Unidos contemporáneos de los años 50. El protagonista británico anónimo de la novela pasa a convertirse en el Dr. Clayton Forrester, un físico atómico de renombre mundial que trabaja en el Instituto Tecnológico del Pacífico, y los terribles trípodes marcianos pasan a convertirse en naves flotantes que levitan sobre 3 haces de luz invisibles. Aunque se toman muchas libertades con respecto a la novela original, sí que conserva cierto espíritu de la misma y es fiel en lo que se refiere a la moraleja final de la historia. La película cuenta con potentes escenas de destrucción, los efectos especiales más innovadores de su época, claro está. Está muy bien dirigida y es una pieza importante del cine clásico en general. La Guerra de los Mundos pertenece a la primera generación de cine en color. En mi opinión, rezuma toda la magia del cine de ciencia ficción de los años 50. Una obra maestra que todo cinéfilo debería ver al menos una vez en su vida. No hay datos oficiales sobre su recaudación a nivel mundial, pero está claro que fue un éxito y se convirtió en un referente de su género. Se estrenó en Hollywood el 20 de febrero de 1953 y fue la película de ciencia ficción más taquillera de su año. Provocó una avalancha de cintas de serie B y Z que trataban de emularla con argumentos sobre invasiones a la Tierra por parte de seres extraterrestres. En el año 1988 se estrena una secuela de la película en forma de serie para televisión, La Guerra de los Mundos 2, la nueva generación. Consta de 43 episodios divididos en 2 temporadas. La historia continúa con los acontecimientos narrados en la primera película, añadiendo elementos de la novela original y de la versión radiofónica de Orson Welles, cambiando algunos conceptos de la historia original para adecuar la serie tanto a la televisión como a la época en la que se filmó. La trama cuenta que los marcianos no murieron a causa de las bacterias de la Tierra, sino que entraron en un estado de coma y sus cuerpos fueron almacenados en bidones de residuos tóxicos y enviados a diversos lugares secretos de los Estados Unidos. Una amplia operación del gobierno para encubrir los hechos, combinados con una condición llamada amnesia selectiva, han convencido a la mayor parte de la población de que la invasión nunca sucedió. También debido a los avances en la astronomía, y ya quedando claro que no existe ningún tipo de vida inteligente en Marte, la serie desvela que los invasores proceden originalmente de Mortax, un planeta a 40 años luz de distancia orbitando un sol moribundo en la constelación de Tauro. La serie no fue mala, pero tampoco tuvo mucha repercusión y hoy día está prácticamente olvidada. En el año 2005 llega una nueva versión a la gran pantalla.
esta vez dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, Dakota Fanning y Justin... ¿cómo se pronuncia esto? Chatwin, en fin. De nuevo, la acción se traslada a la época contemporánea de los Estados Unidos. De hecho, al igual que en la versión de radio, el ataque comienza en Nueva Jersey. Nuestro protagonista pasa a ser un padre divorciado con pocos medios económicos que trabaja como operario de grúas en un puerto. En esta ocasión sí veremos unos trípodes extraterrestres muy similares a cómo se describen en la novela original, aunque no tendremos la historia de los cilindros cayendo del espacio. Aquí se cuenta que las máquinas invasoras fueron enterradas bajo la Tierra hace millones de años cuando los humanos todavía no existían. Los extraterrestres caen desde el cielo montados sobre rayos eléctricos que atraviesan el suelo y les llevan hasta las máquinas. Estas emergen de la Tierra para comenzar el ataque. Aparte de estos cambios, el resto de la historia sí guarda bastantes similitudes con la narración de la novela. La película tuvo un presupuesto de 132 millones y recaudó en todo el mundo más de 700, convirtiéndose inmediatamente en un éxito de taquilla. Muy recomendable. También la compañía Asylum, de la que ya hemos hablado en este canal, lanzó al mercado doméstico dos películas de bajo presupuesto sobre la Guerra de los Mundos. H.G. Wells' The War of the Worlds, del 2005, y War of the Worlds 2, The Next Wave, del 2008. Solo he visto la primera parte, que también se desarrolla en los Estados Unidos de la actualidad y que guarda cierta fidelidad con la historia original, aunque los efectos especiales baratos de serie B y las malas actuaciones la hacen ver como lo que es, un simple producto de consumo rápido para televisión sin más interés. En los años 2012 y 2013 llegan dos falsos documentales sobre la Guerra de los Mundos. Ambos trabajos se narran en una realidad alternativa paralela a la nuestra, donde la Guerra de los Mundos no fue una novela de ciencia ficción, sino una realidad, y la sociedad ya tiene asumido el conflicto bélico como parte de nuestra historia. El primero es del 2012, se tituló La Guerra de los Mundos, la historia real, dirigida por Timothy Hines y producida por la compañía Pendragon Pictures. Se trata de una especie de película documental que toma como referencia principal la versión de radio de Orson Welles, donde un anciano superviviente narra sus experiencias y recuerdos sobre la guerra contra los marcianos. En ella veremos imágenes de supuestas reconstrucciones de la batalla y vídeos en blanco y negro de archivo, también supuestamente reales, donde los trípodes atacan a algunas ciudades. La película pasó por 50 salas de cine en los Estados Unidos y Canadá, y en el año 2013, la cadena de televisión History Channel estrena La Gran Guerra Marciana, otro falso documental, esta vez para televisión, dirigido por Steve Magel y Stephen Sarosi. El documental ficticio trata la historia de la Guerra de los Mundos como un hecho real sucedido entre los años 1913 y 1917, con todo lo que ello conllevaría. Este cuenta con entrevistas a historiadores y a algunos de los supervivientes del conflicto bélico interplanetario. Podremos ver los restos de las máquinas marcianas expuestas en museos y obtendremos muchos datos sobre el conflicto que no se desvelan en ninguna otra versión de la historia. Al igual que en el documental de Pendragon, aquí también tenemos un espectacular muestreo de vídeos de archivo de la propia batalla, donde veremos a supuestas escenas reales de soldados luchando contra los trípodes en distintas localizaciones. Estos vídeos se crearon combinando escenas reales de la Primera Guerra Mundial con técnicas de CGI, dando como resultado las curiosas secuencias que tenéis en pantalla en este momento. En el año 2019 llega esta nueva serie estadounidense con vistas a estrenarse en plataformas digitales. Varios directores llevaron la batuta, entre ellos Howard Overman, que además es el creador de la serie. La serie consta de 24 episodios dividida en 3 temporadas. Nuevamente ambientada en la actualidad, la historia comienza cuando en un observatorio de los Alpes se detecta una señal que parece confirmar la existencia de vida extraterrestre inteligente. Esto provoca un lógico revuelo ante la posibilidad del primer contacto. Días después, los extraterrestres lanzan una especie de pulso que acaba con gran parte de la vida humana sobre la Tierra. Esta versión, que se aleja bastante de la novela original, ha recibido críticas mixtas. A mí, personalmente, me parece una serie bastante entretenida. También en el 2019, la cadena de televisión inglesa BBC produjo una miniserie de tan solo 3 episodios basada en la Guerra de los Mundos. Dirigida por Craig Viveiros, esta vez sí, la historia comienza en la Inglaterra victoriana, tal como sucede en la novela. La ambientación y la destrucción provocada por los conocidos trípodes marcianos
Tiene toda la esencia del libro, aunque por supuesto hay variaciones. La historia se divide en dos subtramas, una situada en el año 1906, que nos narra la llegada de los invasores marcianos a Inglaterra y el comienzo de la invasión. La segunda se sitúa varios años más tarde, cuando los supervivientes malviven en un mundo que se encuentra en un avanzado proceso de mutación por parte de los extraterrestres para condicionar la atmósfera a sus necesidades. Esta serie también ha recibido críticas variadas, aunque parece que le ha resultado más convincente a los fans acérrimos de la novela por sus puntos de fidelidad. Otra versión, que apareció directamente para las plataformas de televisión, fue La Guerra de los Mundos, el ataque del año 2023, dirigida por Junet Shield, que no sé quién es. Es una versión quizás más fiel a la novela en ciertos aspectos. Aquí la acción sí transcurre en Inglaterra, eso sí, una vez más, la historia se traslada a nuestra época actual y los extraterrestres caen del cielo en cilindros. Los trípodes también son parecidos a cómo se describen en la historia del libro, pero la película falla en todo lo demás. Tenemos como protagonistas a un grupo de chavales jóvenes que no dan la talla en sus personajes y que dicen frases estúpidas todo el tiempo, además de que toman decisiones absurdas. Los efectos especiales tampoco ayudan y la película queda en un pobre intento de llevar a la acción a su lugar de origen, con un resultado nada atractivo para el espectador. Una versión que no aporta nada y en general una película bastante olvidable. La Guerra de los Mundos ha generado discos de música, videojuegos, juegos de mesa, cómics y todo tipo de merchandising. Incluso existe una segunda parte oficial de la novela que se llama La Masacre de la Humanidad, del 2017, del escritor británico Stephen Baxter, una secuela del clásico de 1898 autorizada por el patrimonio de H.G. Wells. La Guerra de los Mundos es una historia que forma ya parte del imaginario colectivo, una impresionante epopeya de ciencia ficción que fue la semilla que dio lugar a cientos o quizás miles de historias, tanto en novelas como en películas, sobre invasores del espacio y que se ha renovado constantemente durante nada menos que 130 años.